Hola, buenas noches. Mi nombre es Ray Capetillo. Estamos para un nuevo video respecto a un tema interesante y este es, ¿en qué momento el creyente es salvo? Y esto surge a raíz de muchas corrientes que señalan que el creyente, además de confesar al Señor Jesucristo como su Salvador y como el único camino al Padre, también debe de hacer ciertos requisitos, cumplir ciertos requisitos en su vida como creyente. Y hay que analizar cada una de estas posturas. Es muy interesante, puesto que estamos hablando de la salvación. Todos queremos ser salvos, ¿cierto? Bueno, entonces en este caso, ¿en qué momento como creyentes somos salvos? Algunos mencionan, bueno, el creyente debe de mostrar arrepentimiento, debe de participar del congregarse, bautizarse y mantenerse firme y fiel todo el tiempo para ver si en efecto la persona es creyente. Y si pasó ya algún tiempo, podemos denotar que en efecto ya es una persona salva. Pero ¿qué pasó? Si esta persona se separa, entonces quiere decir que no era nacida de nuevo, o a lo mejor fue nacido de nuevo, pero perdió su salvación, como también se menciona. Pero entonces, ¿perdió su salvación o es que realmente no nació de nuevo? O bien todavía no era salvo. ¿En qué momento se es salvo? Algunas personas señalan que, bueno, se es salvo una vez que se bautizan en agua. Otros aún dicen que el bautismo debe de ser en el río. De lo contrario, si es en mar o en bautisterio, no sirve debido a que no es evidentemente bíblico y no podría hablarse de que la persona pudiera estar naciendo de nuevo. Esto nos da lugar a una nueva pregunta. ¿En qué momento se nace de nuevo? Hay quienes dicen, bueno, se nace de nuevo al momento de bautizarse, pero también hay quienes dicen, debe de bautizarse, pero conforme a las palabras adecuadas, si no, no nació de nuevo. Esto es de que si la persona al momento que es sumergida en agua, quien le bautiza no dice, te bautizo en el nombre de Jesucristo, dicho bautizo no es correcto. ¿Será cierto esto acaso? Y habrá entonces quienes se bautizan mencionando, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no nace de nuevo? ¿No será que acaso bautizar diciendo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo significa ser bautizado en el nombre de Jesucristo, puesto que lo está haciendo en su autoridad, mandato y fe? Esto debe de ser así. Pero entonces, en el momento que la persona se bautiza, en ese momento nace de nuevo. ¿Qué dice al respecto la escritura? Bueno, quienes mencionan que la persona nace de nuevo, se basan en Hechos 2:38, que señalan que el apóstol Pedro mencionó, arrepiéntanse cada uno de ustedes y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Quienes se apoyan en este versículo señalan que en efecto ese es el mensaje que se debe de predicar, el mensaje que debe de predicar la iglesia, que se arrepientan, que se bauticen en el nombre de Jesucristo y entonces recibirán el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Y como muestra, quienes se apoyan en este versículo señalan que quienes lo hicieron hablaron en lengua recibiendo el don del Espíritu Santo. Y esto surge otra pregunta, refiriéndonos a ese versículo. Entonces, recibir el don, que es el regalo, recibir el regalo del Espíritu Santo, ¿es hablar en lenguas? Quienes se apoyan en este versículo señalan que esa es la señal de recibir el don del Espíritu Santo y que esas son las tres llaves para entrar a los cielos: arrepentirse, bautizarse, diciendo la palabra Jesucristo al momento de sumergir a las personas, y la tercera llave es hablar en lenguas como evidencia de haber recibido el regalo, el don del Espíritu Santo. Pero, ¿será esto cierto? De acuerdo a los demás textos de la Biblia y lo que
Los mismos apóstoles mencionaron en esta doctrina que de acuerdo al estudio de las cartas podemos mencionar la doctrina real de los apóstoles. ¿Será cierto la interpretación que hoy en día dicen referente a Hechos 2:38? Eso es importante saberlo porque todos queremos ser salvos. Para esto vamos a analizar algunos versículos de la Escritura. Veamos. Primeramente, hablamos de Hechos 2:38, pero es necesario leerlo desde el 37 y muy necesario leerlo desde Hechos 1. En este momento, nosotros debemos de entender que el apóstol Pedro está hablando a los oyentes, que todos son judíos, les está diciendo que mataron al Mesías, que crucificaron al Mesías, al Hijo de Dios. Entonces el pueblo denotó un arrepentimiento, porque dice en el 37, al oír esto, se compungieron de corazón. Esto quiere decir, les dolió en el corazón, se arrepintieron. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Aquí vemos una pregunta de desesperación del pueblo. Han esperado por mucho tiempo al Mesías y le toca a esta generación, la cual no reconoce al Mesías y lo crucifica. No es poca cosa, es algo serio. Se compungieron de corazón, se arrepintieron y dijeron a Pedro, ¿qué haremos? Les dicen, varones hermanos, ¿qué haremos? Observe que les mencionan, varones hermanos. Los están reconociendo nuevamente como sus natales, como sus conciudadanos, como judíos. Recuerde usted que toda persona que seguía a Jesús era expulsado de la sinagoga, era expulsado del templo. Perdía sus derechos prácticamente como judío. Y usted recordará el pasaje de la persona a la cual el Señor escupió a la tierra, toda esa tierra a los ojos y volvió a ver este ciego de nacimiento y lo expulsaron del templo por haber dicho que era seguidor de Jesús, del Señor. Y todos los que seguían al Señor eran expulsados del templo, perdían, ya no eran vistos como judíos, como tales, perdían sus derechos, pero estas personas, estos miles que los están escuchando, les dicen nuevamente, hermanos, creyeron en el mensaje de que él era el Mesías, se arrepintieron, preguntan, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En este texto se basan quienes argumentan que la persona nace de nuevo desde el momento que se bautiza y que este es el mensaje para ser salvo. Pero observamos que ellos estaban arrepentidos y Pedro les está mencionando algo para que demuestren su arrepentimiento, si es verdadero. Usted sabe lo que era un bautismo, participar de un bautizo público en ese tiempo. El bautizo en ese tiempo no se compara a lo que es hoy en día. Hoy usted asiste al río, a la playa, a un bautisterio y practica de este acto de fe, pero en la mayoría de los casos, si hablamos de un país que tiene libertad de culto, usted no va a ser expulsado. Usted no va a perder sus derechos como ciudadano. Estas personas se jugaban el todo por el todo al bautizarse públicamente. Era un acto de fe. Entonces tenemos que la persona no nace de nuevo al bautizarse. La persona se bautiza porque ya nació de nuevo al creer. Estos creyeron porque se compungieron de corazón y de una manera desesperada le preguntan a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué haremos? ¿Ahora qué hacemos? Hemos crucificado al Mesías, al Hijo de Dios, al Salvador. Es un acto de demostrar la fe. Eso significa demostrar su fe, demostrar que nacieron de nuevo, participando de este simbolismo que es el bautismo. Ahora bien,
Vamos a analizar también después de Hechos 2:38, porque el libro de Hechos no solamente termina en el capítulo 2, ni tampoco solamente es importante si analizamos únicamente los textos donde ellos se arrepintieron, quienes creyeron, y únicamente donde se bautizaron, sino hay que leer el libro de Hechos desde el primer capítulo hasta el final y ver la historia. Y esto es muy interesante porque en el libro de Hechos existió una transición, un cambio, que se fue el mensaje de judíos evidentemente a gentiles. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, en Hechos capítulo 4 señala que fueron perseguidos, inició la persecución y que todos fueron esparcidos, excepto los apóstoles, pero todos los que habían creído fueron esparcidos. Posteriormente señala en Hechos 8 que hablaban a todas las personas que se encontraban en el camino. Pero en Hechos 11 también narra que únicamente todas las personas no significaba todas las personas, sino que le hablaban a samaritanos. Y samaritanos son aquellos que son mitad judías y mitad de otra nacionalidad, de otra nación. Por lo tanto, el que cuando menciona que le hablaban a todas las personas, no se está refiriendo a que le hablaban a gentiles, sino que le hablaban a judíos y a samaritanos que se encontraban en el camino. Es hasta Hechos 10 que le hablan al primer gentil, que fue a Cornelio. Y observe usted que si no es por la visión primeramente que tuvo Pedro en la azotea, cuando tuvo la visión de los animales inmundos y que Dios le dijo, mata y come, si no es por esa visión, aún el apóstol Pedro no le hubiese predicado a gentiles. Fue por esa visión que él, en obediencia al Señor, fue a casa de gentiles y les predicó. Observe usted que inmediatamente en versículos siguientes, otros judíos le reclaman a Pedro del por qué entró a casa de gentiles y se sentó a la mesa con ellos. Y él les menciona que recibieron al Espíritu Santo. Y fue algo novedoso, porque pensaban que el mensaje únicamente era para los de su nación. Y observamos que después el mensaje fue evidentemente para gentiles, porque los judíos no estaban creyendo. Y esto aconteció muchos años después del Pentecostés. Y observemos que a Cornelio no le predica Hechos 2:38. A Cornelio le está predicando lo que Cristo hizo y en ese momento empezaron a hablar en lenguas como señal de que habían recibido el Espíritu Santo. Posteriormente los bautizó, pero ellos nacieron de nuevo antes de ser bautizados. Ellos creyeron, se arrepintieron y en su corazón confesaron a Cristo. Por eso es que recibieron el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se puede recibir estando en vasos sucios, sino en vasos limpios, lavados por la sangre de Cristo. Quiere decir que la salvación, quiere decir que el lavado, la limpieza de los pecados viene por la fe al creer. Y la sangre de Cristo toma esa acción de limpieza de nuestra alma. Pero lo dice así en la Escritura, veamos. Primeramente, necesitamos analizar, estar conscientes que existe una línea del tiempo. Pasaron bastantes años. Y es importante ver al apóstol Pablo, porque señala la Escritura en la carta a los romanos que el apóstol Pablo es el apóstol a los gentiles. Nuestro apóstol es el apóstol Pablo, esto sin quitar mérito a los demás apóstoles como Pedro, Juan, pero el apóstol de gentiles es el apóstol Pablo. Él lo mencionó en Romanos 13:11, dijo, honro mi ministerio, soy el apóstol a los gentiles. Los primeros años de Pablo observamos que él se convierte, lo narra en Hechos 9. En Hechos 9 estaban aproximadamente en el año 39 después de Cristo. Para situarnos en el tiempo, Cristo, el Señor, fue crucificado y resucitó en el año 33. Quiere decir que la conversión de Pablo vino aproximadamente 6 años después de la resurrección de Cristo. Obviamente, 6 años
entre 6 y 7 años después del día del Pentecostés. El primer viaje misionero de Pablo fue entre el 46 y 47, o sea, casi 15 años después de que él se convirtió. Y eso lo narra él en la carta a los Gálatas. Dice, pasados 14 años subí. Y es cuando se dio el concilio de los apóstoles en Hechos 15. Después del concilio de los apóstoles se da nuevamente el viaje misionero de Pablo y Silas. Pero esto lo mostramos para que veamos que no fueron días de Hechos 2 a Hechos 9, a Hechos 10, Hechos 13, 14, 15. No pasaron 3, 4 días, pasaron años. Aproximadamente entre 15 y 17 años del día del Pentecostés a Hechos 15, Hechos 16. Aquí vemos en Gálatas 2, del 1 al 14, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no haber corrido en vano, expuse en privado dicha revelación, señala Pablo. En este caso, es interesante observar los detalles. ¿Qué revelación había tenido el apóstol Pablo? ¿Qué revelación? Bueno, ¿cuál fue la revelación que tuvo el apóstol Pablo? Hechos 26, del 18 al 30, él la narra. Está hablando de cuando en Hechos 9 el Señor Jesucristo se le apareció. Y el Señor Jesucristo ciertamente le dio un mensaje importante que no debemos de descuidar. Ese mensaje ciertamente es importante y observamos que en efecto el Señor le mencionó que lo iba a hacer apóstol a los gentiles y que les iba a dar ese mensaje de llevar el evangelio. Pero, ¿cuál era ciertamente ese mensaje? Lo tenemos aquí, él lo narra. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, note bien, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Dice, reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Quiere decir que de acuerdo a la Biblia, y muy contrario a lo que están mencionando otras personas, que mencionan que es al bautizarse cuando reciben perdón, es al bautizarse que reciben limpieza de pecados, Jesús el Señor le está diciendo a Pablo que que les diga a la gente que van a recibir por la fe que es en Jesucristo, en su evangelio, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Observamos algo distinto. Y es a lo que sube Pablo y es lo que expuso en el concilio de los apóstoles, en Hechos 15. Y usted observe Hechos 15. Se hace el concilio y él habla con los apóstoles y dice que deliberaron mucho, deliberaron. Hablaron mucho al respecto. Y en efecto no fue sencillo llegar a una conclusión, pero finalmente aún el apóstol Pedro se levantó en Hechos 15, del 7 en adelante, y dijo, varones hermanos, ¿por qué queremos que los gentiles, por qué queremos imponer un yugo a los gentiles que ni nosotros ni nuestros propios padres han podido llevar? Antes creemos que ellos serán salvos por la fe. Dijo él, antes creemos que nosotros seremos salvos igual que ellos, por la fe. Por la fe. ¿Qué expuso Pablo ahí? Algo que también narró a los Gálatas. Dice, la ley tampoco es de la fe, sino el hombre que los hiciere, o sea, los mandamientos, vivirá por ellos. Usted recordará que en el periodo de las dispensaciones, la salvación era
por guardar ciertas cosas de acuerdo a los planes de Dios. Por ejemplo, en el periodo de la inocencia, la humanidad estaba en un estado de salvación, pero debía de abstenerse a hacer algo, y era comer del fruto prohibido. Lo hizo y vino la caída. Después, la salvación consistía en subir al arca. Si hoy en día construimos un arca, literalmente, no nos servirá de nada, porque ese no es el mensaje para ser salvos. En la ley, la manera de ser salvos era guardando los 613 mandamientos de la ley. Y Pablo dice que la ley no era por fe, la ley tampoco es de la fe, sino que el hombre los hiciere, vivirá por ellos. En Gálatas 3:12 lo menciona. Después de deliberar en el concilio, en Hechos 16, del 30 al 31, tenemos el mensaje de salvación, que no debemos de olvidar, no debemos de eliminar esa parte de la historia bíblica que se encuentra a través del libro de los Hechos, de los capítulos, y regresarnos a Hechos 2. Sino que hace una pregunta el carcelero gentil. Varones, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Pablo, junto con Silas, dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Observamos que él no le predica Hechos 2:38. Hay quienes dicen, no, pero después se bautizó. Sí. El que cree y sigue a Cristo no solo se bautiza, sino que también se congrega, también predica, estudia la palabra. Y muchos quieren llegar incluso a ser pastores, misioneros, evangelistas, desde luego, desde luego. Pero aquí el mensaje es, ¿qué debe de hacer para ser salvo? No es un mensaje de ley, de obras, sino de fe, creer. Creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Romanos 10, del 8 en adelante, dice, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Está diciendo Pablo que los apóstoles predican esta palabra de fe. ¿Cuál es? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y esta es la respuesta del por qué muchos dicen o preguntan de que no es necesario bautizarse para lavar los pecados, porque Ananías le dijo, ¿qué estás esperando? Bautízate y lava tus pecados confesando su nombre. No está diciendo de que lave sus pecados al momento de que se bautiza y dice a Jesucristo debajo del agua a quien le bautiza, sino es al momento en que la persona en fe lava sus pecados confesando a Jesucristo como su Señor. A eso se está refiriendo Ananías, no a lo que mencionan aquellos que dicen que deben de bautizarse para lavar los pecados, sino es la sangre de Cristo la que lava los pecados. Otro texto. Si no fuese así, el apóstol Pablo, que es el gentil, el apóstol de gentiles, no hubiera escrito, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Escuche, si usted está predicando bautismo para salvación, está haciendo vana la cruz de Cristo. Si la salvación fuera por bautizarse, Pablo jamás hubiera escrito, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. El evangelio es el que salva. ¿Cuál es el evangelio? Lo narra Pablo nuevamente. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes mediante este evangelio son salvos. La versión Reina Valera 1960 dice, en el cual si lo han creído son salvos. O sea, creer nuevamente. ¿Y cuál es el evangelio? Si se aferran a la palabra que les predico, de otro modo habrán creído en vano. Quiere decir que si dejan de creer en el evangelio, creyeron en vano. Pero si creen, son salvos. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. 1 Corintios 15, del 1 al 4. Que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Que fue sepultado
y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. Cristo murió por usted, amado hermano. Cristo murió por usted, por sus pecados. Cristo pagó por usted en la cruz del Calvario. Fue sepultado, llevó la muerte de cada uno de nosotros, el castigo de cada uno de nosotros, pero resucitó al tercer día para darnos vida juntamente con Él. Ese es el mensaje que salva. En el momento que la persona escuche ese mensaje y decide creer en su corazón, en ese momento es salvo. Desde luego se congregará, desde luego se bautizará, desde luego estudiará la Biblia, desde luego quizás llegue a ser pastor, evangelista, misionero, maestro de las Escrituras, pero porque fue salvo escuchando el mensaje de salvación. ¿Qué pasa cuando escucha la persona el mensaje de salvación? Efesios 1:13. Y esto es el recibir el regalo del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, que al que se estaba refiriendo Pedro en Hechos 2:38, pero que fue revelado años después, más de 15 años después, por Pablo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, Cristo murió por sus pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Habiendo escuchado ese mensaje, habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese es el don del Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo. No digo que los dones de hablar en lenguas y otros dones que señala en 1 Corintios 12 no sean un don, no sean un regalo, pero cuando la persona cree, ese es el don que recibe, el regalo que recibe, estar sellado del Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, para ser declarado hijo de Dios. Y esto es muy importante saberlo, porque también Pablo señala que Dios juzgará, dice, en el día que juzgará Dios lo encubierto de los hombres, conforme a mi evangelio, por Cristo Jesús. Mis hermanos, ese es el mensaje que Pablo recibió. Y la Biblia le permite decir qué es el evangelio de Pablo, su mensaje, el mensaje, la enseñanza de Pablo, y que Cristo juzgará a todos, conforme al evangelio de Pablo, que fue el mensaje que Cristo le dio cuando se le manifestó y él se convirtió. Usted puede decir, y también menciona en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Usted puede decir, bueno, los apóstoles caminaron con Cristo, ¿cómo es que no sabían esto? El Señor se reserva algunas cosas, más aún si nosotros, un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Quiere decir que si usted predica salvación por medio del bautizo, usted predica salvación por medio de otras cosas, y no por el creer en el evangelio de Cristo, en su sacrificio, usted está predicando otro evangelio. El Señor va revelando por partes, y lo vemos en la Biblia. Cuando habló con Moisés, le dijo, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. Observe. Y se trataba de Abraham, de Isaac y de Jacob. Mis hermanos, somos salvos al creer en Cristo y al ser sellados en el Espíritu Santo. En ese momento nacemos de nuevo. Dios le bendiga.